Bienvenidos al tutorial Blackboard, en donde te mostraremos cómo calcular los promedios a partir de las notas parciales registradas. Una vez dentro de su curso en Blackboard, ubicamos la opción Centro de Calificaciones, que se ubica entre las opciones del panel de control. Hacemos un clic allí y expandimos las demás opciones que posee Centro de Calificaciones. Aquí ubicamos la opción Centro de Calificaciones Completos y hacemos un clic allí. Una vez dentro del entorno del Centro de Calificaciones completo, observarás la relación de tus estudiantes, así como todas las evaluaciones que has ido desarrollando alrededor del curso. En un primer momento vamos a mostrarte cómo crear una columna calculada para poder hacer las operaciones que tienen que ver con el cálculo de promedios. En ese sentido, vamos a hacer un clic en el botón Crear columna calculada y aquí nos va a desplegar 4 opciones. La primera opción que vamos a visualizar es la columna promedio. La columna promedio nos permite desarrollar promedios a partir de cada una de las notas que tenemos. En ese sentido, hacemos un clic en columna promedio para poder hacer el cálculo. Lo primero que te va a pedir el sistema es escribir el nombre de la columna. Aquí debemos colocar exactamente qué nombre va a poseer esta columna. Por ejemplo, podría ser nota promedio. Es importante detallar en la descripción a qué corresponde la nota promedio. En ese sentido, debemos escribir algo como esto. Corresponde el promedio del trabajo final y la participación. De manera que le demos una guía de dónde proviene esta nota promedio. A continuación, tenemos las opciones de visualización principal y visualización secundaria. Por defecto, el sistema nos dice porcentaje. Pero como nosotros trabajamos con puntaje, tenemos que cambiar esta visualización principal. Haciendo clic en esta opción desplegable, vamos a poder elegir la opción puntuación. Y de esta manera tenemos la visualización principal como puntuación. Visualización secundaria debe quedar en la opción nada. A continuación nos dice seleccionar las columnas. Incluir el promedio, todas las columnas de calificación nos aparece por defecto. Todas las columnas de calificación se refiere a todas las columnas que hemos creado, ya sea por una actividad interna o por la creación de columnas de calificación. En este sentido es importante seleccionar las columnas de acuerdo a la descripción que hemos hecho. Por ejemplo, sabemos que nota promedio corresponde al promedio del trabajo final y la participación. En ese sentido vamos a elegir esas columnas de calificación. Para esto vamos a hacer un clic en este botón donde dice categorías y columnas seleccionadas. A continuación te aparecerá las columnas para seleccionar y las columnas y la casilla de columnas seleccionadas. En ese sentido, debemos elegir tanto el trabajo final como la participación. Hacemos un clic en trabajo final y luego clic en esta flecha para seleccionarlo y traspasarlo a la parte de la sección de columnas seleccionadas. Tenemos trabajo final y nos faltaría colocar participación. La opción de calcular como total actual nos aparece así como defecto. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo si un estudiante obtuvo una nota de trabajo final y no obtuvo ninguna nota en participación porque no estuvo presente en clase, promediando no va a sacar el promedio. Va a sacar el promedio cuando tenga las dos notas. Simplemente lo que va a colocar es la nota de trabajo final. Solo si queremos hacer esto, que considere la nota hasta donde está completando, se le coloca así. Pero si se quiere calcular todo sobre 20, se coloca no. Es decir, el promedio de los dos, independientemente si es que no ha participado o ha participado. Por ejemplo, que la nota de trabajo final tenga, por ejemplo, 15 y la nota de participación 0 porque de repente no tuvo la participación. Cuando hacemos un clic en no, va a promediar el 15 con el 0. Dentro de las opciones que vienen a continuación, por defecto nos dice incluir esta columna en los cálculos del centro de calificaciones. Hay que hacer sí, hacer un clic en sí y mostrar esta columna a los alumnos, sí. Las estadísticas de promedio y mediana las evitamos usar de manera que el estudiante no se confunda entre otras calificaciones que pueda observar que corresponden a los promedios grupales o a la mediana del grupo que ha sido evaluado. Finalmente hacemos un clic en enviar para poder culminar con esta configuración de notas en relación al promedio.
De esta manera estamos obteniendo la nota promedio. ¿Dónde se observa la nota promedio? Simplemente tú tienes una barra de desplazamiento aquí y puedes desplazarla hacia el final. Si nosotros no podemos visualizar las notas, por ejemplo, algunos estudiantes tuvieron una nota de participación pero no tuvieron trabajo final, entonces por lo tanto igual lo está dividiendo sobre 20. Entonces, por ejemplo, este estudiante tuvo una nota de 15 en el trabajo final, una nota de 15.5 y en promedio sale 15.25. Esa es la nota promedio. Una vez que hicimos la creación de columna promedio, simplemente es un promedio simple, podemos también utilizar otro tipo de cálculos. Por ejemplo, una que recomiendo bastante y que es muy utilizada por varios docentes es el uso de columnas ponderadas. La columna ponderada nos permite generar promedios ponderados a partir de diversos pesos que tú establezcas a cada uno de las notas o columnas de calificación creadas o desarrolladas. En ese sentido, vamos a crear la columna ponderada. Clic en columna ponderada. Lo primero que te va a pedir es que tú escribas el nombre de la columna. En ese sentido vamos a colocar, por ejemplo, promedio final. En la descripción debemos detallar a qué corresponde la nota promedio final. En ese sentido, haciendo un clic a la casilla de descripción, debemos escribir lo siguiente. Corresponde al promedio ponderado del trabajo final, que equivale a 60%, y la participación 40%. Esto nos permite dar un mayor alcance de cómo se ha calculado el promedio ponderado del promedio final que se está mostrando, reportando a los estudiantes. Visualización principal, hay que hacer un clic para cambiar a puntuación. Visualización secundaria, nada. Y dentro de la selección de columnas hay que elegir las columnas que corresponden a nuestro diseño de promedio ponderado final, de promedio final. En ese sentido hemos dicho que es el trabajo final y la participación. Entonces elegimos el trabajo final y lo desplazamos a las columnas seleccionadas y luego elegimos la participación, la columna de participación, y lo llevamos a la siguiente casilla. Luego debemos colocar los ponderadores. En este caso el trabajo final tiene 60% y la participación 40%. Entonces vamos a colocar 60 en el trabajo final y vamos a escribir 40 en esta casilla de participación. El total de ponderación te va a aparecer en la parte inferior, que debería ser 100%. Y como lo corroboramos, es 100%. A continuación nos pide calcular como total actual. Sí, por defecto, pero hay que hacer un clic en no. En las opciones tenemos que debemos mantener las opciones que por defecto nos muestra el sistema. Y de esta manera, una vez que ya estamos completamente de acuerdo con toda la información que hemos vertido aquí, hacemos clic en el botón enviar. Y de esta manera la columna de promedio final, que es una columna ponderada, se habrá creado. ¿Dónde lo podemos visualizar? Solamente desplazamos esta barra de desplazamiento hacia la derecha y ubicamos las notas. Por ejemplo, acá lo ha calculado con las notas que se tienen, que es del trabajo final y de la participación. En este sentido, por ejemplo, el trabajo final tiene 15 y 15.5 y ponderando, de acuerdo a los ponderadores que se ha colocado, 60% 15 y 40% participación, obtenemos la nota de este promedio final. Otra manera de usar la creación de columnas calculadas es a través de este siguiente ejemplo, que puede ser muy aplicable a cada uno de los casos particulares. Por ejemplo, que tenga 3 actividades que haya desarrollado dentro de Blackboard y se me han generado 3 columnas de calificación y una columna adicional que yo haya colocado participación. Sin embargo, yo combine con mis estudiantes que el trabajo final, el primer ensayo y el ensayo final, de estas iba a salir una nota, pero que yo iba a quitar la nota más baja. En este caso, por ejemplo, en este alumno tenemos que tiene 15, 14 y 9 y este beneficio va a hacer que elimine la nota más baja.
y a la vez que lo promedie con el promedio de participación. Bien, esto se puede hacer con columna ponderada. Entonces vamos a crear la columna calculada y vamos a hacer clic en columna ponderada. Dentro del entorno de creación de columna ponderada debemos escribir el nombre de la columna. En este caso vamos a colocar el promedio final. En la descripción debemos colocar a qué corresponde el promedio final, cómo se calcula, en otras palabras, el promedio final. En ese sentido yo propongo que mi modelo de calificación, de cálculo para el promedio final va a ser este. Corresponde al promedio ponderado de trabajos sin considerar la nota más baja y la nota de participación. Estamos diciendo que el promedio de trabajo sin considerar la nota más baja va a ser 60% y la nota de participación va a ser 40%. En la parte de visualización principal debemos cambiar de porcentaje a puntuación. Y la visualización secundaria debe estar seleccionada en la opción de nada. Más abajo nos pide seleccionar columnas. En esta sección no vamos a seleccionar estas columnas, sino vamos a seleccionar categorías. Los trabajos están dentro de una categoría llamada actividad, porque son realizados a través del mismo Blackboard. Aquí tenemos la siguiente información de categorías de actividad, que son el trabajo final, el primer ensayo calificado y el ensayo de lectura. Lo que he concordado con mis estudiantes es que voy a retirar la nota más baja de estas tres. Entonces, una vez que selecciono esta categoría, debo hacer un clic en este segundo botón de flecha para poder llevarla al sitio de columnas seleccionadas. De esta manera. Además de eso hay otra nota que tiene que ver con la participación. Si yo tuviera varias participaciones, la categoría de esa participación que he colocado en una creación de una columna simple donde he registrado las notas va a tener la categoría de debate. Entonces voy a hacer un clic en debate y voy a ver que hay solamente una nota, que es la participación, según observo en la información de categorías. Entonces lo selecciono y lo llevo a la siguiente casilla. Ya tenemos la casilla de categoría debate y tenemos la categoría actividad. Lo que vamos a hacer a continuación es colocar los pesos que hemos decidido aquí. Hemos dicho que la nota de participación, que en este caso sería debate, porque acá ha salido contrario, ¿no?, es 40%. Entonces escribimos en la parte de aquí 40%, el número 40. Luego de esto vamos a observar lo que dice el promedio ponderado de trabajos. El promedio ponderado de trabajos sin considerar la nota más baja, o sea, de la nota de trabajos sin considerar la nota más baja, o sea, 60%. Entonces aquí la categoría actividad debe ver 60%. Pero un momento, no estamos diciendo que la participación se va a retirar la nota más baja, así que no vamos a reducir calificaciones ni nada. Vamos a dejar tal cual está la información allí. En cambio, en la categoría actividad sí debemos retirar la nota más baja. En este sentido vamos a poner que se ponderen las columnas equitativamente. Sin embargo, vamos a reducir las calificaciones a una sola nota, a la nota más baja. Entonces ponemos el número 1 para decirle que una calificación más baja se va a reducir. Comprobamos que el total de la ponderación sea 100%, tal cual observamos acá, está muy bien. Finalmente hacemos lo siguiente. Hacemos clic en no calcular como total actual y en las opciones debemos mantener que se incluya en la columna de los cálculos del centro de calificaciones, que muestre esta columna a los alumnos, sí, pero que no muestre estadísticas de promedio y mediana en esta columna a los alumnos en mis calificaciones, en esa bandeja. Y una vez que ya estoy de acuerdo con toda mi configuración del promedio final, lo único que hago es clic en el botón enviar. Y de esta manera ya habré obtenido mi promedio final. Como se habrán dado cuenta, este estudiante tenía 15, 14, 9, 15.5. Y lo que ha hecho el sistema básicamente es
hacer un promedio simple entre las notas que ha considerado, retirando la más baja. Hemos pedido al sistema que solamente retire una, la más baja, que sería esta, y ha utilizado estas dos. Y lo que ha hecho es multiplicar esto por este promedio por 60%, que es lo que habíamos dicho, y esto por 40% y ponderarlo sobre 100, y este es el valor que ha salido, 14.90. Si ustedes desean, lo pueden comprobar con Excel o con la calculadora y va a salir lo mismo. Entonces uno puede desarrollar notas y programar los cálculos a lo largo del semestre, de manera que simplemente al colocar las notas ya te genere un promedio final, de acuerdo a tu diseño de cálculo del promedio final. Eso tenemos que procurar desarrollar para poder pedirle al sistema que queremos que nos calcule.